Bueno, hoy en Haciendo Amigos. Bueno, en realidad la serie se llama Guitarrista a Juicio, pero es más apropiado Sí, yo creo que Haciendo Amigos es el nombre no oficial. Exactamente. Este es el tercer vídeo de nuestra serie de vídeos que nos hemos inventado por la cara, llamada Guitarristas a Juicio, en la que hoy vamos a hablar de nuestro amigo Jaime el Páginas. Jaime el Páginas, también llamado Jimmy Page. Es por petición en este caso, ¿eh? Sí, a ver, petición, aunque ya teníamos preparado el rajar de este hombre, pero es que además nos lo han pedido explícitamente, lo cual era como alguien tenía que decirlo. Se tenía que decir y se Así dijo. Que ahora, cuando no os guste, porque ya os digo que no os gustará lo que vamos a empezar a hablar, que sepáis que alguien nos lo pidió. Nosotros por voluntad propia también hubiéramos hecho este vídeo. Y de hecho, en los comentarios parece que él comulgaba bastante con nuestra opinión al respecto. Pero no es la del populacho, vamos a decir. El populacho, que faltó. Habla de vosotros, sí. Bueno, vosotros populacho no, vosotros sois los cosas de guitarras. Mucho más que un simple populacho. Así que sin más preámbulo, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa, gente? Soy David Espinosa y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Nuestro amigo Jimmy Page, reconocidísimo guitarrista, encabezando el 99% de las listas de los mejores guitarristas hechas por gente que no tiene ni puta idea de tocar la guitarra. No, y en algunos casos también por gente que tiene idea de tocar la guitarra, también le ponen muy encumbrado. Sí, pero bueno, entiendo que cuando hablamos de su influencia para con otros guitarristas y para con el mundo de la guitarra, está más que justificado el hecho de que se diga que Jimmy Page es de lo mejorcito de la historia. Yo voy a decir la parte positiva, probablemente la más positiva de todo este vídeo. Page, sobre todo, me encanta, ya no como guitarrista solista, que a mí personalmente no me parece ni siquiera en su época de los mejores de su época, ya entraremos en eso, pero sí que rítmicamente los riffs de Led Zeppelin, algunos de ellos son auténticas obras maestras. Y como compositor, a mí me gusta muchísimo. Tampoco es que me parezca una absoluta locura, o sea, sí, pero en aquella época había otros guitarristas que me parece que hacían riffs igual. A mí lo que me ocurre siempre, yo empecé a escuchar al mismo tiempo a Led Zeppelin y a Deep Purple. Y a mí lo que me ocurre, y esto es unpopular opinion totalmente, porque la mayoría de la gente piensa al revés que yo, pero para mí está tan por encima de nivel, pero incluso a nivel compositivo también, Ritchie Blackmore sobre Jimmy Page. O sea, creo que es tan mejor Ritchie Blackmore que Jimmy Page, que es que yo ni siquiera les compararía. Y todo el mundo tiende a compararles, y para mí no es justa. No hay comparación alguna, porque uno tiene recursos, capacidad compositiva y conocimientos musicales, y el otro hace pentatónicas. ¿Y es malo? No. Pero es verdad que hay que reconocer que hay una limitación de recursos muy clara y que se ve muy claramente cuando escuchas sus canciones y su forma de solear. Se ve qué es de lo que sabe y todo lo que no usa, lo que no sabe. Y si te pones a trabajar en cualquier solo que haya hecho de cualquier época del Led Zeppelin, aunque es verdad que la carrera del Led Zeppelin fue relativamente corta, si nos ceñimos a mientras vivió Bonham, que es donde realmente el Led Zeppelin era una banda prolífica, pues luego han tocado y tal con el hijo y tal, pero realmente ya pues un poco no... Que ha sido segunda parte, ¿no? Ha sido la época dorada de Zeppelin, no duró tanto tiempo. No. Hay canciones que me gustan y hay recursos a nivel guitarrista rítmico o riffs o tal que me molan. Sí, o sea, me mola, me parece muy interesante, me parece muy fresco, me parece diferente a otros guitarristas de aquella época. Sí, y ese mérito lo tiene, porque al final el tío inventó modos de tocar basándose en el rock exactamente igual que sus predecesores, pero no sé, tenía ocurrencias, yo qué sé, yo escucho The Rover y me parece un temón. Me parece que está súper interesante esa canción y es diferente. Yo escucho Kashmir y me parece súper diferente para una banda de rock. De aquel entonces el tío tenía ideas brillantes, es lo que te digo, sobre todo como rítmico y como compositor me gusta más, pero es que como solista, ya no comparándolo con Ritchie Blackmore, a mí personalmente tampoco me aportaba nada especialmente como solista. No encuentro una belleza más allá de los contemporáneos a él. Efectivamente, y me ocurre que muchos dicen, no, pero bueno, en el contexto de la época es como, no, tampoco en esa época era especialmente interesante, o sea, no era más interesante que los que tocaban, no era peor guitarrista, o sea, era un guitarrista bueno en la época. Sí, pero si salimos, esto siempre, voy a matizarlo siempre, si salimos del mundo del jazz, ¿vale? O sea, porque en los años 50 los guitarristas de jazz ya eran 100 veces mejores de lo que han llegado los guitarristas de rock hace 15 años. Han empezado algunos a tocar así, ¿sabes? Pero hasta entonces, en ese mundillo, la historia era totalmente diferente. Entonces, dentro del mundillo del rock, Jimmy Page
era un guitarrista promedio. Dentro de tocar profesionalmente. Claro, era un guitarrista promedio cuando estamos comparándole con otros guitarristas que eran considerados buenos guitarristas en la época, no con mi primo el del quinto, ¿sabes? Y luego vaya por delante que es como buen compositor y todo me funciona bien en estudio y tal, y bueno, te haces un solo y te puedes repetir la toma si te potas encima, pero luego está el Jimmy Page del directo. Bueno, espera, vamos a volver a lo del estudio. O sea, vaya por delante que él diera por buenas tomas en estudio, que ya te digo que yo no consideraría buenas ni a 10 kilómetros. Porque hay tomas de solos que son como que estás haciendo, ¿sabes? Suciedad por todos los lados, notas que están descolocadas. Bueno, más que descolocadas, mal pisadas. Y suena mal, le suena sucia la guitarra. Bajo la excusa de no, tienen que sonar rockero, tienen que sonar natural. Es como toco full sucio, pongo malas posturas y tengo mala técnica y mi guitarra suena muy confusa. Y suena muy mal. Y ahí ya está, es justificado, esto es rock, ¿sabes? Es como, no, tío. Sí, pero Purple hacían rock también y era pulcrísimo tocando Richie Blackmore. Y tampoco te diga que considere que Richie Blackmore es el guitarrista más limpio que he escuchado en mi vida. Ya, pero hay una intención ahí de clavar las cosas, no deja cuerdas al aire, no mete notas donde no tendrían que estar, no ensucia todo a su alrededor. Y ahí estás hablando de estudio, luego nos vamos al mundo del directo. No, en el mundo del directo... Bueno, a ver, hay que decir que si todas las noches tocas hasta arriba de todo, pero es normal que tampoco a ver, me imagino que sí, porque en aquella época eran prácticamente todos los músicos o todos los músicos. Me imagino que sí, pero no lo sé. No tenemos pruebas, pero tal cual suenan las cosas, tampoco dudo. No lo sé, porque si en estudio también daban cosas por buenas que tú no darías por buenas, a lo mejor es que... Es lo que te digo, a lo mejor es bajo la excusa de es que yo toco con el corazón, esto tiene que ser rockero, y es como, tío, no. O sea, está mal tocado, suena sucio y no está bien. Y no te digo que sean horribles ni que todas las interpretaciones de todos sus solos, de todos sus discos, sean una mierda, ni mucho menos. Vale. Lo normal es lo contrario. Lo normal es que sí tenga buenos solos. Tú escuchas el solo de estudio de Starway to Heaven y está bien tocado. Pero volvemos a lo mismo. Es un solo muy emblemático por la canción que es, pero la realidad es que para mí, personalmente, el solo no es para tanto. Me estoy ganando odio por todos lados con esto. Os dejamos aquí una tarjetita fusilando ese solo para que veáis que de verdad, visto en las manos de otros, no es para tanto. Claro, no, en realidad no es para tanto. Pero bueno, en mi opinión queda bien en el contexto de la canción. No, una cosa no quita la otra. Pero es que estamos hablando de... O sea, este juicio que estamos emitiendo es para saber si está sobrevalorado o infravalorado. Y teniendo en cuenta que le consideran en muchas ocasiones el mejor guitarrista de la historia o en el top 5 de los mejores guitarristas de la historia, ¿hasta qué punto eso es cierto teniendo en cuenta a los Rory Gallaghers, a los Jimi Hendrix, a los Eric Claptons, que ya estaban ahí? ¿Me entiendes lo que te digo? Es que gente tocaba en la misma época que él, ¿no? Claro, exactamente. Y ya no estoy hablando de estos que son, pues como he tirado lo fácil, he tirado a tazas. Pero es que había más gente, mucha más gente, coetáneos con sus bandas de música triunfando, y había guitarristas como la Copa Un Pino ahí, tocando, que ni se habla de muchos de ellos, yo qué sé. Yo creo que ha quedado bastante claro el mensaje, no hace falta que nos explayemos más. Si estos vídeos van de guitarrista a juicio, si consideramos que está infravalorado o sobrevalorado, mi opinión personal es que, aunque el tío es un músico como la Cueva Un Pino, aunque Led Zeppelin me gusta mucho, tengo prácticamente toda la discografía de Led Zeppelin, si no tengo toda la discografía, que puede que sí, para mí, como guitarrista, si tenemos en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta, ya no solo su repercusión, ya no solo su trayectoria, si tenemos en cuenta también el virtuosismo, la originalidad, para mí está sobrevalorado. Sí, totalmente. O sea, no solo que considero que esté sobrevalorado, es que es como, ¿quién ha hecho la campaña de marketing de este? Porque es el verdadero genio. Ya. El verdadero genio, tío. O sea, pero bueno, a ver. No, yo creo que tuvo la suerte de pertenecer a una banda en la que todos ellos destacaban. Él mismo también destacaba, obviamente. Sí. No, y es verdad que. Pero todos ellos destacaban espectacularmente. Sobre todo, también considero que, sobre todo, y supongo que por eso Led Zeppelin a partir de ahí pues se fueron al ultrapozo. Sí, John Bonham. John Bonham. Era la verdadera innovación. Él sí era un batería único. Probablemente en su época pocos baterías del mundo del rock estaban al nivel de John Bonham, que es una verdadera máquina y que yo creo que creó una tendencia y un tipo de baterías. Yo creo que es a nivel de influencia, para con respecto a las baterías, lo que Jimi Hendrix aportó a la guitarra. Sí, tal cual. Yo creo que Bonham sí está a ese nivel. Entonces, y haber estado jugando en su equipo ayudaba. Esa es la movida. Muy probablemente mucha de la reputación es haber pertenecido a una banda como es Led Zeppelin, ¿no? Y con todo su aporte, que no es que estuviese ahí. Que no es que estuviese ahí cobrando regalías y ya está. No, el pibe claro. hizo mucho. Ahora, vaya por delante, gente, esto es una opinión en internet.
Si no os gusta, podéis ir a escuchar otras opiniones que os gusten en otros lugares. Nosotros decimos la que nos parece a nosotros y somos totalmente sinceros. Igual que hay veces que tenemos que romper una lanza a favor de un guitarrista que a lo mejor ni siquiera nos gusta su música, pero hay que reconocerle, o sea, al César lo que es del César muchas veces. En este caso nos pasa un poco lo contrario. Es como, oye, alguien va a decir algún día. Nos pasa como con Kirk Hammett, ¿sabes? Del que os dejamos un vídeo por aquí. Es como, alguien va a decir algún día que este tío, ojo, que a lo mejor va un poco borracho, ¿sabes? No sabría decirte, pero a mí no me termina de cuadrar cosas que ocurren aquí. Entonces, lo que opinamos nosotros es nuestra opinión, no pretendemos sentar cátedra, no pretendemos cambiar la vuestra. Si os parece mal, está bien, ponedlo en los comentarios, ¿sabes? Nos encantará leeros y, como digo siempre, sean comentarios positivos, sean comentarios negativos. Digo, se agradece el respeto en los comentarios, pero porque es una cuestión básica de educación, ¿sabes? Es algo que en lo que todos deberíamos trabajar, ¿sabes? Entonces, si no sois capaces de ser seres humanos medianamente decentes en internet, pues probablemente tampoco lo seáis en la calle. Así que, gente, no seáis así. De verdad, que es que... Bofetón. Ojalá que a Guillem para que os dijera 4 cosas. Desgraciados. Yo creo que estamos por hoy, ¿no? No creo que haya mucha más que decir. Pues Ale, hace puñetas. Sed buenos.